Muy buenas tardes. El caos se desata en Europa tras la noticia que recibíamos el pasado viernes. Gazprom ha cerrado de forma indefinida el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Entonces alegaba fallos técnicos, entre ellos una fuga de gas, pero en las últimas horas desde el gobierno ruso han apuntado directamente hacia las sanciones europeas y han sugerido incluso que si se levantan las sanciones, Rusia podría reanudar el suministro de gas. Los distintos países europeos han aprovechado el fin de semana para lanzar paquetes de ayuda. Por ejemplo, el de Alemania, valorado en más de 65.000 millones. Pero las medidas de los ejecutivos no han calmado a los ciudadanos que, por ejemplo, en Praga, República Checa, han acudido en masa a manifestarse por lo que consideran medidas insuficientes para frenar la subida de los precios energéticos. De hecho, en Italia ya son mayoría los que piden eliminar las sanciones a Rusia por el daño que han provocado. Ya se exculpa. El viceprimer ministro del país dice que Gazprom no es la responsable de la suspensión indefinida del Nord Stream 1. De hecho, ha vuelto a apuntar hacia las sanciones occidentales como las culpables del parón. Alexander Novak ha dicho que es culpa de los políticos que tomaron la decisión sobre las sanciones y califica como absolutamente absurda lo que asegura que fue la decisión europea de negarse a reparar un equipo de Gazprom que deberían reparar, en palabras de Novak, según el contrato. Mientras tanto, lo evidente ya está pasando. Los precios del gas se han disparado hoy. Solo en el día de hoy, lunes, los futuros del gas en Europa han llegado a subir más de un 35%. Y mientras tanto, en la Unión Europea barajan incluso suspender la negociación de contratos de derivados de la energía. Gabriel Montalto. La noticia nos llega en el día de hoy por parte de Bloomberg, donde informa que luego del cierre del Nord Stream 1, del gas ruso que llegaba a Europa, los futuros holandeses, sobre todo, se disparaban también después de haber tenido una semana bastante fuerte de caídas. Y esto es una noticia muy importante porque efectivamente lo que nos estamos encontrando y lo que estamos teniendo es un problema en la zona euro de cara a lo que es el suministro del gas, y con este cierre que todavía no hay fecha para que podamos saber exactamente cuándo podría reanudarse el traspaso de este gas tan necesario ahora para Europa, y sobre todo de cara a que entraremos en pocas semanas oficialmente en el otoño. Por otro lado, tenemos aquí a los futuros del gas, el gas natural también, ahora con cotizando los 8,92 aproximadamente. Podría ser que tuviera una pequeña corrección a la baja que le pudiera llevar en torno al 8,10, 8,20 aproximadamente, para luego desde allí sí volver a remontar y ya superar los niveles del 9,60, 9,75 en las próximas semanas o meses, según pudiera recrudecerse este problema con Rusia o efectivamente se lograra reparar el fallo, esa pérdida de aceite en uno de los motores de la turbina del Nord Stream 1. Por otro lado, y algo que va a ser muy relevante también para el gas, es que la Unión Europea, entre las medidas que plantea, además de poner un tope al precio del gas, es también el poder prohibir la operativa con derivados en Europa sobre el gas natural. ¿Qué significaría esto? Una de las medidas sería el subir los niveles de márgenes o niveles de garantías para tales contratos de derivados en el gas, y por otro lado eso podría obligar a que realmente el precio no siguiera subiendo. Eso es lo que se busca, al menos con las medidas. De ahí un poco la explicación de por qué podría retroceder quizás el precio del gas. Pero hay una cosa importante. En los derivados financieros y en el caso del gas no hay subyacente, o sea, no hay gas físico que se pueda hacer la entrega una vez que se vencieran los contratos en derivados. Es por ese motivo que en este momento no está habiendo tampoco actividad muy fuerte, y menos desde Europa, por parte de la operativa en futuros del gas natural, por el motivo de que en el momento de los vencimientos no habría gas suficiente para la entrega física de los mismos. Sin lugar a duda, nos va a tener ocupados las próximas semanas y será tema durante todo el invierno el tema del gas natural y el problema con Rusia. Pues efectivamente, como nos decía Gabriel Montalto, Europa baraja la posibilidad de directamente suspender la negociación de contratos de derivados de la energía, pero también estaría planteándose, por ejemplo, un tope al precio del gas natural.
Este viernes, por cierto, se reúnen los ministros de Energía de la Unión y estas son solo algunas de las medidas que se podrían debatir, medidas para intervenir los precios de la energía ante esa última decisión de Rusia. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿dónde queda España en toda esta situación? Ya saben que nuestro país no era uno de los más dependientes de Rusia en la importación de gas. Y de hecho, hoy José María Camarero, periodista económico, nos explicaba que aunque aquí no hay temor a una falta de suministro, la industria podría verse obligada a parar momentáneamente para evitar que el gas falte a los particulares españoles. En el caso de España no hay tanto temor a una falta de suministro porque es verdad que aquí tenemos muchas regasificadoras, nos llegan muchos buques metaneros, por ahora se mantiene, vamos a ver qué es lo que ocurre, el suministro de Argelia, que aporta en torno a un 20-25%, y no hay tanto temor, pero en cualquier caso sí que va a haber ese plan de contingencia que también está estudiando el gobierno y que puede llevar, sobre todo en primer lugar, yo diría, a la industria, a las grandes empresas, a tener que parar algunos días o algunas horas o algunas semanas de este invierno para que la población, para que las familias no tengan que cortar el gas. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer los gobiernos? Pues algunos países han tardado apenas unas horas en elaborar un plan de ayudas ante el nuevo escenario que se dibuja en Europa sin el gas ruso. Por ejemplo, países como Alemania, Suecia o Finlandia ya han anunciado paquetes de ayudas, algunos dirigidos a consumidores y otros directamente a compañías energéticas. Detalles, José Antonio Bizner. Muy buenas, ayudas y más ayudas. Este fin de semana Suecia y Finlandia han sido los primeros en decir no solo el consumidor, sino también las energéticas y la posible extensión a una crisis financiera son suficiente argumento como para intervenir 25.000 y 10.000. Suecia y Finlandia 25.000 millones y 10.000 millones que buscan estabilizar el mercado, que buscan además intentar evitar que haya una salida a crisis financiera de lo que está sucediendo en el mercado energético. Y el movimiento más fuerte del fin de semana, Alemania, que pone 65.000 millones, pero no va a las energéticas, va a la siguiente fase, va al consumidor para ayudarles a sobrellevar la situación actual, con ayuda directa a pensionistas y también a jóvenes para ver de qué manera se puede ir capeando la situación energética. Miren, la clave fundamental es que el desastre ahora mismo de planificación afecta ya a dos términos. Por un lado, quienes ven además que no se puede sostener el mercado tal y como está puesto, no se puede por parte de las utilities seguir pagando la factura de la compra de toda esa energía a pérdidas y por tanto hay que poner una primera fase de dinero, va en la parte de arriba, va en la empresarial, para que luego quienes no pueden pagar la factura que les están dando esas energéticas, que no pueden pagar la compra de esa energía, vuelvan a recibir una subvención para poder pagar. Esto se llama una emisión de deuda en cadena y que va a tener unos efectos muy graves también en inflación en el mercado europeo, pero, dice Finlandia, dice Suecia, con la intención de evitar una crisis financiera que pudiera asemejarse en esos países a lo sucedido en 2008 con Lehman Brothers. Dicen que es necesario intervenir, por lo que ya se plantea en Europa dos mecanismos de intervención, o vía eléctricas o vía consumidor. Vamos a ver si empezamos a ver incluso una mezcla de las dos opciones, intervenir en el mercado eléctrico para que las energéticas sigan dando el servicio y no caigan en un problema financiero por falta de liquidez en la compra de esa energía, y por otro lado la llegada hacia los consumidores para que puedan seguir pagando esa electricidad, y sobre todo para intentar contener en parte a la inflación. Dice Alemania, la conclusión de los analistas es bien distinta, no se percibe que de esa manera se pueda contener la inflación, sino todo lo contrario. Pero la realidad es que hay un movimiento inicial de que no se sostiene el modelo y que hay que atacar en el sentido económico para ayudar o en un lado de la balanza, vía eléctricas, o vía consumidor. Este fin de semana se ha dado ese pistoletazo de salida. Vamos a ver si otros países, todo parece indicar que sí, siguen el camino de estos tres, Alemania, Finlandia y Suecia, y empiezan a ayudar en una, en otra o en una mezcla de ambas opciones, consumidor o a las eléctricas.
Otra de las víctimas del corte del gas ruso es el eurodólar. El par hoy ha llegado a caer hasta los 98,78 centavos de dólar, su nivel más bajo en 20 años, desde 2002. Y eso que ha provocado también que los analistas hayan tenido que revisar sus proyecciones para la divisa europea. Por ejemplo, el viernes, tras el anuncio de Gazprom, Goldman Sachs recortaba sus previsiones del eurodólar hasta los 97 centavos para los próximos 3 meses. Hasta ahora esa proyección estaba en los 99 centavos. Alemania espera recibir muchos miles de millones por los beneficios caídos del cielo que registran las empresas energéticas. Lo ha dicho el canciller alemán Olaf Scholz, que asegura que el Estado usaría esos ingresos para ayudar a los consumidores afectados por la inflación. Lo dijo en declaraciones a la emisora de radio ZDF, donde también ha confirmado que Alemania no va a sufrir apagones. Zelensky advierte a Europa, dice que Rusia está preparando un golpe energético decisivo sobre todos los europeos para este invierno. Según algunos analistas, la escasez de recursos y la inflación ponen en peligro ahora que Occidente siga manteniendo su apoyo a Ucrania, mientras los gobiernos tratan de hacer frente a las poblaciones descontentas. Y hablando de poblaciones descontentas, ayer en Praga se manifestaron unas 70.000 personas. Protestaban contra el gobierno y pedían más medidas para controlar la subida de los precios de la energía. Entre otras cosas, los organizadores insistieron en que el país debería asegurar contratos directos con suministradores de gas, entre ellos Rusia, y las protestas se produjeron un día después de que el gobierno sobreviviera a un voto de no confianza. Los italianos están hartos de los efectos de las sanciones a Rusia y quieren eliminarlas para combatir la inflación. Así se desprende de una encuesta elaborada para Sky TG24. El 51% de los encuestados quiere levantar las sanciones, frente al 44% que prefiere mantenerlas. Un 43% de los italianos creen que fue un error aplicarlas desde el principio. Ya tenemos sucesor de Boris Johnson, sucesora más bien, es una mujer. Liz Truss es la exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores y ha sido elegida como primera ministra en las elecciones primarias del Partido Conservador. Lo ha hecho con casi 82.000 votos, 81.326 frente a los 60.399 de su rival Rishi Sunak. Será la tercera mujer en ocupar el puesto en la historia del Reino Unido y lo hace en uno de los momentos más convulsos para el país británico en los últimos años. A partir de hoy, Downing Street tiene nuevo inquilino, Liz Truss. Era la favorita y se han confirmado todas las apuestas. Aunque la que ahora se convierte en la tercera primera ministra de la historia del Reino Unido no tiene un camino fácil. Tiene por delante la enésima crisis a la que se enfrentan los conservadores desde que comenzó su mandato en 2015. La mayor amenaza para la economía británica que tendrá que atajar es la subida de la energía, y por el momento ha sido muy misteriosa sobre el tema. En una entrevista ayer en la BBC dijo que era inapropiado desvelar los detalles de cómo afrontaría el problema antes de ser la primera ministra. So what I want to reassure people is I will act, if elected as Prime Minister, within 1 week. Now, what I can't do, Laura, on this show is tell you exactly what that announcement would be. ¿Y qué es lo que Truss se guarda para sí misma con tanto recelo? Los medios británicos barajan la posibilidad de que anuncie que congelará los precios de las facturas energéticas, una medida polémica porque fue propuesta por la oposición hace un mes. Se habla también de que su plan energético podría exceder las 100.000 millones de libras, casi el doble de lo que ha anunciado Alemania este fin de semana. Pero esa no es la única medida polémica que prepara Truss para cuando llegue a Downing Street. También estaría planteando bajar impuestos, lo que algunos dicen que no sería otra cosa que echar más leña al fuego de la inflación. Truss ha llegado a decir incluso que quiere revisar el mandato del Banco de Inglaterra, lo que ha provocado la correspondiente caída de la libra y de los bonos gubernamentales. La nueva primera ministra habrá conseguido el apoyo de los miembros de su partido, pero no está tan claro que sus colegas de gobierno amparen sus políticas. La reacción del FTSE 100 de Londres, el índice británico, bueno, no se ha hecho esperar. Está cayendo un poquito menos de lo que lo hacía antes de conocer, pues ese anuncio, el anuncio de que Liz Truss, la ex secretaria
de Asuntos Exteriores del Reino Unido, pues se ha convertido ya en la primera ministra. Ahora mismo está cayendo un 0,5% el FTSE 100 de Londres y es el índice que mejor se está comportando en un día en el que estamos viendo una masacre en las plazas europeas después de que el pasado viernes Rusia decidiera cortar por completo de forma indefinida el suministro de gas hacia Europa. Estamos viendo cómo algunos índices, como es el caso del CAC 40, ya caen casi un 2%, un 1,8%, el Eurostoxx ya se deja más de un 2,10%, 2,14% para ser exactos, el MIPTEL italiano, uno de los países más afectados por ese corte de suministro de gas de Rusia, está cayendo ya un 2,43% y el DAX alemán es lo peor hoy en el viejo continente, con una caída del 2,6%. Mientras tanto el IBEX, parece que se queda un poco entre medias, podríamos decir, entre lo mejor y lo peor del día, porque está cayendo, eso sí, un 1,6%, 7.799 puntos, ligeramente por debajo de los 7.800 puntos que acabamos de recuperar justo ahora mismo en estos instantes. Mientras hablaba, estábamos ya en los 7.802 puntos, en un selectivo donde, lo peor del día está siendo sobre todo sector turístico, sector energético, sector farmacéutico. También hay muchas compañías hoy de todos los sectores que están cayendo con fuerza. Por ejemplo, lo peor está siendo hoy AENA, que está cayendo casi un 2,5%, también está cayendo Acciona con un 1%, estamos viendo también caídas del 3,7%, esta sí que es la que peor se está comportando, Grifols un 3,7%, estamos viendo una caída, un retroceso del 3,2% en IAG, 3,11% en Meliá Hoteles, los bancos también hoy retrocediendo posiciones, 2,9% de caída para Santander, Sabadell, también BVA, todos caen exactamente lo mismo y lo único que se salva hoy es Repsol y Siemens Gamesa. Siemens Gamesa un 0,14%, Repsol un 1,3%. ¿Por qué motivo? Pues porque hoy también está subiendo el petróleo, está subiendo concretamente un 3,5% ya en el caso del Brent hasta los $96,28 el barril. ¿Por qué motivo? Pues porque hoy también es un día importante para el crudo. A las 12 del mediodía estaba previsto que empezara la reunión de la OPEP, parece ser que ha empezado un poquito más tarde y ahí los países productores de petróleo tenían que decidir sobre la producción del mes de octubre. Aunque en las últimas semanas un recorte del bombeo ha acumulado muchas papeletas, es cierto que en las últimas horas se hablaba de que la OPEP podría mantener la producción y todo porque Rusia no estaría de acuerdo con reducir el suministro. Según informaba esta mañana el Wall Street Journal, a Rusia le preocuparía que un recorte en la producción indique a los compradores de petróleo que la oferta de crudo está superando la demanda global, lo que reduciría su influencia con países que necesitan comprar crudo y que todavía están adquiriéndolo con grandes descuentos. Sin embargo, acabamos de conocer que Rusia estaría a favor de respaldar un recorte de producción de 100.000 barriles diarios, según habría indicado un delegado, y también tenemos información de que finalmente esa decisión también podría ser la que acabe tomando la OPEP, que por cierto ha empezado ya esa reunión hace apenas unos minutos. Estaremos muy pendientes. La actividad empresarial solo aumenta ligeramente en España. Hoy hemos conocido el dato de PMI del sector servicios elaborado por Markit, que se ha situado en los 50,6 puntos, por debajo de los 53,8 de julio, lo que ha supuesto el crecimiento más bajo registrado por la encuesta desde la última vez que se registró una contracción a principios de año. España no ha sido el único dato de PMI que hemos conocido hoy, también hemos tenido cifras en Alemania, zona euro y Francia. Por cierto, Francia ha sido el único que ha conseguido quedarse por encima de los 50 puntos, lo que indica expansión económica. Alemania en la zona euro se han quedado por debajo de los 50 puntos. El PMI compuesto germano ha sido de 46,9 en agosto, 7 décimas menos de lo esperado. Y en el caso de la zona euro ese dato ha caído hasta el 48,9, 3 décimas por debajo de la estimación. En Reino Unido, el PMI compuesto entra en terreno de contracción. En agosto, el dato ha sido de 49,6 puntos, frente a los 50,9 esperados y los 52,1 anteriores. El sector servicios se salva por los pelos al situarse su PMI en los 50,9, que representa una caída de 1,6 puntos. Cambiamos de continente. La inflación turca alcanza el 80,2% anual en agosto. Son datos
oficiales del gobierno turco que apuntan a que la subida intermensual ha sido tan solo del 1,46%. Sin embargo, economistas y académicos independientes aseguran que la inflación anual de Turquía en el mes de agosto ha sido de un 181,37% y del 5,86% en términos intermensuales. Nos vamos hasta Argentina porque este país ha fijado el valor del denominado dólar soja en 200 pesos desde hoy lunes hasta el 30 de septiembre. El objetivo, aumentar la acumulación de reservas. ¿Pero qué es el dólar soja? Bueno, pues se trata de un régimen para que las exportaciones de soja se liquiden hasta el 30 de septiembre a un tipo de cambio de $200. Pero vamos a intentar profundizar un poco más en este concepto y en el motivo del gobierno para darle ese valor. Eva Villanueva. Muy buenas, el mercado de divisas argentino cobra hoy titulares tras el anuncio realizado por el ministro de Economía y Agricultura, Sergio Massa. Parece que estamos teniendo algún problema con ese vídeo, esa conexión con nuestra compañera Eva Villanueva. Vamos a intentar solucionarlo y enseguida les trasladamos esa información. Antes, vamos a repasar algunas noticias que nos llegan en el ámbito empresarial. Por ejemplo, el nuevo dilema para Credit Suisse. Un multimillonario cliente del banco acusa a la entidad de una negligencia que, según él, le costó hasta $800 millones. Se trata de un magnate georgiano que fue el primer ministro del país y va a testificar por videoconferencia este lunes en la sesión de apertura del juicio, que se produce pocos meses después de su victoria en un enfrentamiento relacionado con la unidad de servicios de seguros de vida de Credit Suisse en Bermudas. Y vamos con otra compañía. La caída de Bed Bath & Beyond en bolsa ha acabado en tragedia. El director financiero de la empresa se ha suicidado al caer desde un icónico rascacielos en Nueva York. El ejecutivo había sido demandado hace unas semanas por fraude bursátil con una operación con acciones de Bed Bath & Beyond. Fue el 17 de agosto cuando la compañía se hundió en la bolsa americana tras conocerse que el inversor Ryan Cohen había puesto en venta el 10% del capital del grupo a través de su firma RC Ventures. Un día antes, el 16 de agosto, Arnal, el CFO de la empresa, que también, por cierto, era vicepresidente ejecutivo de la compañía, vendió más de 55.000 acciones de Bed Bath & Beyond, entonces valoradas en en 1,4 millones de dólares según cálculos de Reuters. Habría sido demandado precisamente por esto. Nos despedimos ya, pero como siempre vamos a hacer análisis de la jornada, análisis sobre todo de lo que está ocurriendo en los mercados de renta variable, pero también, por ejemplo, en el eurodólar, la reacción que estamos viendo en mercado sobre la decisión de Rusia el pasado viernes de cortar por completo el suministro de gas al viejo continente, pero también, por supuesto, vamos a hablar de la noticia que nos ha llegado hace apenas un ratito desde el Reino Unido. Liz Truss, todavía hasta ahora ministra de Asuntos Exteriores, se ha convertido en primera ministra, la tercera mujer que se convierte en primera ministra en la historia del Reino Unido. Tiene varios frentes abiertos, desde luego, por ejemplo, el de la crisis energética, pero también las polémicas medidas que ya ha puesto sobre la mesa, entre ellas bajar los impuestos, algo que ha confirmado en ese discurso cuando se ha convertido en la primera ministra, pero también, pues, entre otras cosas, vigilar exactamente cuáles son las funciones de control del Banco de Inglaterra. Todo eso se lo vamos a preguntar a un experto en los próximos minutos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. Básicamente en el purificado de la prenda. Por ejemplo, en este caso, la americana en sí nos está demostrando que, siendo una estrella prácticamente visiblemente transparente, da ese frescor que realmente necesitamos para el día a día. Prohibido prácticamente ninguno, pero para mi parecer el negro. El negro realmente es un color que para combinar en el verano pues no acompaña, así es más para el invierno. En verano principalmente pues viene siendo lo que es, bien se ha visto, la gama de los azules. Colores frescos y llamativos, que al final de cuentas es lo que se busca un poco en el verano. Algo que llame un poquito la atención, ¿no? Y que sube un poco el tono del color.
podemos jugar un poco tanto con lo que son tonos oscuros, bien sean negros, marrones un poquito más claros, o sea, al final de cuentas, según lo que quieras llevar tú como calzado. Por ejemplo, en bermudas sí que coordinamos muy bien con mocasines de distintos tipos de color, bien sea rojo, bien sea azul, bien sean verdes. Insisto, va todo un poco en la armonía del momento y para lo que vaya a ser. Siendo en el sport el mocasín. O sea, por ejemplo, un buen lino o una mezcla de lino con algodón bien purificada da el mismo frescor que llevar lo que es un pantalón corto. Bueno, muchas cosas sobre la mesa son las que tiene la renta variable europea para reaccionar, desde luego, en el día de hoy, en este lunes. Por ejemplo, la decisión ya en el Reino Unido de que la primera ministra británica acaba siendo mujer, Liz Truss, exministra de Asuntos Exteriores, pero también, por supuesto, pues las diversas noticias, las actualizaciones que nos llegan sobre el tema del gas ruso. Entre ellos, por ejemplo, que Rusia estaría condicionando al levantamiento de sanciones el regreso del gas a Europa. Es lo que hemos conocido, sobre todo en la última hora, declaraciones del viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, que efectivamente pues condiciona el regreso del gas ruso a que Europa levante las sanciones. Bueno, en los próximos minutos vamos a intentar analizar cómo está tomándose el mercado todo esto, sobre todo también después de que el eurodólar se haya ido incluso hasta los 98 centavos, y lo vamos a hacer con Alejandro Wong, analista y CEO de Audiomercados. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy bien, al contrario de lo que podemos ver en el mercado, porque estamos viendo caídas, desde luego, en Europa, caídas que incluso llegan a superar el 2,5% en algunos índices, como es el caso, por ejemplo, en algunos momentos del MIPTEL italiano, también lo hemos visto en el DAX alemán. Hoy caídas, entiendo que sobre todo es para estos dos índices por el efecto y, bueno, pues las consecuencias que puede tener el hecho de que Rusia haya cortado el gas por completo a Europa, porque estos dos países son los más afectados. ¿Cómo estás viendo en general la jornada de hoy y sobre todo la reacción de la bolsa europea a esta decisión de Rusia? Porque entiendo que era el peor de los escenarios, se ha cumplido y bueno, estamos viendo caídas, pero 2,5% en el peor de los casos. Eso es, yo creo que buscábamos una jornada hoy tranquila, ¿no? Con Estados Unidos, con Wall Street, que estaba de festivo por el Día del Trabajo, y todo lo contrario, nos hemos encontrado una sesión de máxima intensidad. Ya lo veníamos con el cierre del viernes, con esa noticia de Gazprom cerrando el flujo del gas. Y bueno, pues yo creo que a pesar de esa noticia mala, hay que también contextualizar y efectivamente estamos viendo fuertes caídas en los mercados. Este es el gráfico del DAX, pero por lo menos los mínimos en este caso pues están aguantando. Yo creo que es una zona de soporte clave y estamos viendo además cómo el precio está consiguiendo rebotar tras tocar esos mínimos. Por lo tanto, por ahora, mientras no haya un cierre en diario de los 12.600 puntos en el DAX, vamos a pensar en un cierto rebote de alivio y sobre todo seguir la evolución de los próximos días, ¿no? Así que vamos a tomar este punto como soporte y en función también, porque los futuros norteamericanos tampoco están reaccionando de una manera muy agresiva, está siendo muy focalizado en Europa, ya lo apuntabas, sobre todo Italia, en este caso también Alemania, pero yo creo que vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. De todas maneras, lo que está haciendo Rusia prácticamente desde el viernes, desde que se anunciara desde el G7 que iban a poner ese tope en el precio de venta del precio petróleo procedente de Rusia, pues por un lado han cortado el flujo del gas de Nord Stream 1 y ahora totalmente contracorriente, acaban de aceptar o acaban de acordar junto a la OPEP recortar la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios, algo que hace 48 horas parecía inviable que Rusia fuera a apoyar esta propuesta, una propuesta que, bueno, pues que ya veíamos que está totalmente contraria a lo que buscaba Occidente. Estados Unidos llevaba semanas, si no meses, presionando a Arabia Saudí para aumentar la producción de petróleo, para evitar también el aumento de precios que se está viviendo en el mercado energético, y estamos viendo hoy cómo Rusia vuelve a dar una nueva jugada política, en este caso, y tocando de nuevo el mercado fuerte suyo, ¿no? Que es el energético. Así que tenemos ahora mismo varios frentes desde Rusia, pero bueno, los mercados de renta variable, a pesar de ello, están aguantando los mínimos, es buena señal. Vamos a ver el cierre de hoy. Es una pena que hoy no tuviéramos la entrada de Wall Street, porque podría también dar un cierto apoyo de cara a la sesión norteamericana, pero bueno, veremos qué ocurre mañana. Pero estos mínimos están aguantando bien, así que bueno, pues vamos a mantener un tono optimista, siendo en una situación actualmente, en un contexto macroeconómico realmente preocupante y muy complicado, ¿no?
Alejandro, estamos viendo ya la reacción en el precio del petróleo de referencia en Europa. El petróleo Brent está subiendo un 3,6% ya hasta los 96,41 dólares el barril. Yo te quería preguntar, bueno, si tú conoces desde tu punto de vista, pues cuál es el motivo detrás de esa decisión de la OPEP y del cambio de opinión de Rusia. Porque claro, en un momento en el que los precios están rondando los 100 dólares el barril, ¿qué sentido tiene que los países productores de petróleo estén recortando la producción para subirlo todavía más? Pues efectivamente, aquí yo creo que es una jugada de nuevo política de Rusia en este caso, apoyando una propuesta que seguramente en otro contexto, o si el G7 el viernes no hubiese establecido ese tope del precio, seguramente no hubiéramos visto un consenso para sacar adelante un recorte en la producción de petróleo, todo lo contrario, ¿no? Efectivamente lo que apuntas es que lo que nos dirige ahora mismo el sentido común es que deberían aumentar la producción, ¿no? Pero es verdad que estamos viviendo también una situación en la cual Rusia pues está haciendo este juego diplomático, político, intentando también presionar subiendo el precio energético, ¿no? Por lo tanto, con este recorte en la producción lo que consigue es el efecto rebote que estamos viendo en los precios del crudo del West Texas empezaban ya a marcar nuevos mínimos, estábamos prácticamente intentando romper la zona de los 86 dólares y ahora rebotamos con fuerza. Es verdad que también hay otra serie de noticias, ese acuerdo, esa posible vuelta al acuerdo nuclear con Irán, pues ha fracasado los intentos. La semana pasada parecía que podían llegar a un acuerdo. Hubiera sido una buena noticia porque hubiera permitido que el petróleo de Irán hubieran vuelto a los mercados internacionales. Ahora mismo están bajo una sanción, en este caso, tras el incumplimiento del acuerdo nuclear. Por ahora parece que Estados Unidos no está dispuesto a que Irán vuelva a los mercados de petróleos internacionales y estamos viendo también ese efecto, ¿no? Hay que tener en cuenta que también la semana pasada, pues uno de los motivos de las caídas han sido esos confinamientos en China de nuevo ante la COVID. Ahora estamos viendo como un cierto, bueno, pues que ya el mercado está asimilándose, está descontando ya este escenario y yo creo que hoy ha sido una cuestión más política, en este caso con una reducción en el petróleo y lo que está consiguiendo es volver a establecer el foco en el precio del petróleo que está dando un cierto alivio porque Rusia tiene claro, sabe perfectamente cuáles son sus herramientas de presión a Occidente, ¿no? Y en este caso está claro que es el sector energético, lo estamos viviendo en primera persona con el gas natural, con ese recorte del Nord Stream 1 y ahora en el petróleo, pues lo que quieren es volver a poner el precio de nuevo otra vez en un cierto punto donde pueda hacer daño a las proyecciones de inflación, puedan por lo tanto generar una situación complicada para las economías occidentales. Hoy, mientras tengamos esta zona que se mantenga West Texas por encima de los 86 dólares, el siguiente objetivo tendrá que ser ir a buscar los 94 dólares y medio. Así que, bueno, pues volvemos a asomar, ¿no? esa posibilidad de que veamos un crudo recuperar los 100 dólares en las próximas jornadas, ¿no? Que sería también una noticia mala para las proyecciones de inflación y con todo lo que conlleva, ¿no? Por supuesto, en un contexto que tenemos esta semana bancos centrales con el BCE a la cabeza, pues que va a tener muy, muy en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Alejandro, la otra cuestión de la jornada, desde luego, es lo que ha sucedido en el Reino Unido. Hoy teníamos que conocer ya el anuncio de quién iba a ser el nuevo primer ministro, sucesor de Boris Johnson. Ha sido primera ministra, Liz Truss, exsecretaria de Asuntos Exteriores y, bueno, también conocida por varias polémicas que han surgido durante su campaña, los planes que pretendía llevar a cabo en el caso de que se convirtiera en primera ministra, entre ellos, por ejemplo, bajar los impuestos o también controlar exactamente cuáles son las funciones del Banco de Inglaterra, sobre todo esta última medida muy polémica que también tuvo efecto en el mercado de renta fija en el Reino Unido. Y, por cierto, yo me quería fijar un poco en eso mismo, en la deuda británica hoy, en las rentabilidades, por ejemplo, de la deuda del bono a 10 años, que en estos instantes está subiendo un 2%. ¿Cómo entiendes tú, Alejandro, que se está tomando el mercado la decisión de los conservadores británicos de, bueno, pues poner a Liz Truss como primera ministra británica? Pues efectivamente el nombramiento de Liz Truss ya estaba plenamente descontado, las encuestas apuntaban a que era la favorita y bueno, pues de cara a los mercados seguramente la presencia en este caso como primer ministro de Rishi Sunak hubiera sido más favorecedor en este caso para la renta variable británica, en este caso Liz Truss, precisamente por esos titulares, ¿no? que anunciabas anteriormente que había establecido durante su campaña, pues establecía un poco su línea dura, ¿no? de negociación y sobre todo pues intentando entablar o volver a recordar, ¿no? en este caso a Margaret Thatcher, a intentar recuperar, ¿no? esa figura de la dama de hierro al frente del gobierno británico, ¿no? Así que
Vamos a ver hasta qué punto yo creo que va a poder o no realizar todas esas series de medidas. Creo que sobre todo la del Banco Central de Inglaterra me parece muy complicada, sobre todo para un partido conservador en un momento tan complicado. Y bueno, pues más allá de ello, más allá de la propia reacción, que efectivamente el mercado británico es el mercado ahora mismo que mejor se está comportando, pero yo me fijaría en la libra esterlina, ¿no? Que estamos tocando ahora mismo mínimos anuales, estamos en el cruce contra el dólar norteamericano, lo que es el cable en este caso, el cable, estábamos por encima de 1,14. Y bueno, pues estamos en una zona crítica, ¿no? Una zona la cual está sin duda afectada por la fortaleza que estamos viendo en las últimas semanas, los últimos meses prácticamente del dólar, pero vamos a ver si en esta zona empezamos a ver una reacción en el precio y ya una vez que tengamos claridad, vamos a ver ese primer discurso esta noche por parte de Liz Truss. Yo creo que va a ser clave ese discurso que pueda dejar, porque podría sentar las bases de lo que nos podemos encontrar de cara al gobierno británico. Vamos a ver el posicionamiento del Brexit, vamos a ver el posicionamiento sobre temas tan importantes como está siendo la crisis energética. Estamos viendo una situación muy complicada también en el Reino Unido. Así que creo que a partir de ese discurso podríamos empezar a intuir y sobre todo lo vamos a poder comprobar y verificar si la libra esterlina empieza a rebotar. El primer objetivo sería buscar la zona de 1,19, o sea, sería un importante rebote, prácticamente son unos 400 puntos básicos, 400 pips en este caso de rebote, y en el caso de que los inversores crean, en este caso, o puedan dar máxima credibilidad de ese programa económico, del programa político que vaya a lanzar o que vaya a anunciar, en este caso Liz Truss. Vamos a ver también quién va a formar parte de su gabinete, si va a haber un fuerte cambio con respecto al anterior gabinete con Boris Johnson. Así que muchas claves sin duda a despejar. Habrá que estar muy pendientes de ese discurso, si sigue o no con ese tono tan agresivo que hemos visto hasta ahora. Pero eso sí, yo creo que la independencia del Banco Central de Inglaterra por supuesto va a continuar adelante y que, bueno, pues veremos un cierto paso atrás, ¿no? Una vez que ya ha conseguido convencer en este caso a los Tories y pueda ahora establecer en este caso el nuevo gobierno británico. Así que bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en la libra esterlina, pero bueno, si en las próximas jornadas empezamos a ver un cierto rebote, en este caso para la libra esterlina, buscamos la zona de 1,19, pues supondría que los inversores están recogiendo de buen grado el nuevo gobierno, en este caso liderado por parte de Liz Truss. Bueno, desde luego que vamos a estar muy pendientes de todo ello. Alejandro Wong, analista y CEO de Audiomercados, muchísimas gracias, como siempre. Nada, muchísimas gracias a vosotros, cuidaros, gracias. Igualmente, nos vemos pronto, Alejandro. Nosotros, seguimos pendientes de esas noticias que se nos han quedado en el tintero, por ejemplo, la que les contábamos sobre Argentina, que ha fijado el valor del denominado dólar soja en 200 pesos desde hoy hasta el 30 de septiembre para aumentar la acumulación de reservas. Pero, ¿qué es exactamente el dólar soja? Les decíamos que se trata de un régimen para que las exportaciones de soja se liquiden hasta el 30 de septiembre a un tipo de cambio de $200. Vamos a profundizar un poquito más en el concepto y en el motivo del gobierno para darle ese valor con la ayuda de nuestra compañera Eva Villanueva. Muy buenas, el mercado de divisas argentino cobra hoy titulares tras el anuncio realizado por el ministro de Economía y Agricultura, Sergio Massa, en la que ha anunciado un nuevo tipo de cambio diferencial, y ya es el sexto, para el agro, esta vez a $200. Se trata de un régimen para que las exportaciones de soja se liquiden lo que resta este mes de septiembre a $200. Massa ha presentado el acuerdo alcanzado con los exportadores y lo que ha señalado es que el objetivo busca recaudar y aumentar las reservas hasta $5.000 millones. Massa ha destacado además el peso que tiene Argentina en este mercado, como Brasil y Estados Unidos, de ahí que haya destacado la importancia de crear un vínculo y sinergias con el sector agroindustrial, de ahí que justifique la intervención en la producción de soja, ese principal producto de exportación argentino. Así, Massa pone números: el régimen va a permitir acumular como mínimo $5.000 millones de liquidación y 1.000 de ellos en la primera semana. Son las cifras con las que presenta el lanzamiento
de este dólar soja, como se le conoce popularmente. El programa, eso sí, es de adhesión voluntaria y no obligatoria. ¿Pero a qué viene este interés por aumentar las reservas? El político ha reconocido que es de gran importancia para el Estado argentino para compensar el estrés que de alguna manera viene sufriendo la economía del país. En este mismo sentido, entre las bondades que destaca de este programa, señala que el productor alcanzará más de 70.000 pesos por tonelada de soja, promueven las por campo, dice, y la mejora en las reservas de fin de masa permitirá mantener el uso de la energía en fábricas y hogares. Eso sí, se trata solo de una ventana temporal para que productores y exportadores reciban más pesos por cada dólar, porque a partir de octubre los importadores lo conseguirán ya a 150. Ese es el margen temporal y en este contexto toca preguntarse, por tanto, y mirar a otros productos de exportación del país suramericano, porque después de la soja hay que señalar que los otros productos destacados para su venta al exterior son la harina y el aceite de soja y el maíz. Muchísimas gracias, Eva Villanueva, por traernos esa información sobre Argentina y sobre, bueno, pues ese tipo de cambio en los $200 que se ha situado ya para ese dólar soja. Hoy, desde luego, bueno, pues nos despedimos de un día que ha sido pues muy movidito en los mercados, sobre todo por ese anuncio que hemos tenido en el Reino Unido de la decisión ya de poner como primera ministra por parte de los miembros del Partido Conservador a Liz Truss, exsecretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido. Va a ser a partir de mañana, cuando ya tome posesión en el cargo, y también un día, bueno, pues donde no han faltado las novedades respecto a, bueno, pues la batalla que hay, podríamos decir, entre la Unión Europea y Rusia por el gas ruso, que, bueno, pues Rusia decidió cortar el pasado viernes. Ahora dice Rusia, al contrario de lo que decía el viernes, cuando decía que se debía todo a un fallo técnico, pues ahora dice que lo condiciona, pues el regreso de ese gas a Europa al levantamiento de sanciones. Por cierto, que en Italia ya la mayoría está a favor de efectivamente hacer eso, levantarlas, porque han causado mucho daño. Nos despedimos y volvemos enseguida en Rolling Stocks, pues analizando todos los detalles de la jornada. Intentaremos también analizar con Javier Porras, profesor del CEU, que va a estar aquí con nosotros ahora en el informativo. Bueno, vamos a intentar contactar con él un poquito más tarde para intentar analizar un poquito más en detalle pues ese anuncio de que Liz Truss es la primera ministra ya del Reino Unido. Muchísimas gracias.